comunicarme lo mejor posible y de la mejor manera posible. Amén. No necesito que me digan mucho amén ni mucho gloria a Dios. Si lo dicen bien, son para Dios y eso es maravilloso. Lo que necesito es que me presten su atención. Eso sí es lo que voy a necesitar. Y para empezar vamos a hablar de una filosofía griega que se llama hedonismo. El hedonismo, esta filosofía griega, enseña más o menos que lo más importante de la vida es pasarlo bien. Que lo más importante de la vida es disfrutar, gozar. De alguna manera es el Dios al placer. Y visto de esta manera, si la vemos así, pues cualquiera podría decir que es una buena filosofía. Porque ¿a quién no le gusta disfrutar? ¿A quién no le gusta pasarlo bien? ¿Y quién no quiere ser feliz en la vida? Yo creo que todos. Pero si seguimos escuchando esta filosofía, si seguimos estudiándola, sigue diciendo que no importa lo que tengas que hacer para conseguir ese fin. No importa la ética, no importa la moral, no importa si tienes que pecar, lo importante es pasarlo bien y ser feliz. Claro, y esta filosofía se quería introducir en la iglesia primitiva y enseñaba esto mismo. No importa lo que tengas que hacer, lo importante es que lo pases bien o que seas feliz. Enseñaba de alguna manera que el fin justificaba los hechos. Y el apóstol Juan, cuando se encuentra con esta enseñanza que se quiere infiltrar en la iglesia primitiva, tiene que luchar en contra de esta enseñanza. Y el apóstol Juan escribe magistralmente en 1 de Juan capítulo 3, versos 8 y 9. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Esta filosofía griega, que es una filosofía dañina y hasta diabólica, podríamos decir, porque decoraba el pecado, minimizaba el pecado, y todos sabemos por la palabra que el pecado no se puede ni minimizar ni decorar. El pecado hay que denunciarlo y condenarlo. Pero yo estaba estudiando sobre este tema del hedonismo y leí un libro que se titula El hedonismo cristiano, escrito por un pastor americano que se llama John Piper. Este libro decía que Dios tiene que ser nuestro gozo. Amén. Que nuestro placer tiene que ser Dios. Amén. Que lo que llene tu corazón de alegría y de felicidad tiene que ser Dios. Amén. Y dice que el cristiano puede ser hedonista en cuanto busque su gozo en Dios. Amén. Y empieza a poner muchos ejemplos bíblicos este libro. Por ejemplo, pone: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, Dios, el alma mía. Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado, por eso se gozó mi corazón. Y todos sabemos que uno de los frutos del Espíritu es el gozo, en Gálatas 5:22. Así que nosotros decimos que no es malo buscar en Dios el gozo en el Espíritu. Al contrario, debemos hacerlo. Dios es un Dios de gozo. Dios es un Dios de alegría. Dios es un Dios placentero para nuestras almas. Así que nosotros decimos a los cuatro vientos que Dios es nuestro gozo. Pero este libro que les estoy hablando de John Piper tiene un capítulo entero sobre buscar el gozo en el Espíritu en nuestra adoración. Y también tiene algunos salmos como ejemplo. Por ejemplo, dice: con mis labios te alabaré y daré gritos de alegría.
Eso me dejará más satisfecho que la mejor de las comidas, que la comida más deliciosa. Así que tiene que haber gozo en nuestra adoración. Tiene que haber deleite cuando adoramos a Dios en nuestros cultos. Tiene que haber eso en nuestros corazones cuando busquemos a Dios. Pero dice John Piper en su libro, un capítulo, dice que por desgracia muchas iglesias han matado ese deleite. ¿Por qué? Porque no ven con buenos ojos el emocionarse adorando a Dios. Y eso es una gran equivocación. ¿Por qué? Porque las emociones son de Dios. Las emociones no son del diablo. Dios nos ha creado como somos, con sentimientos, con emociones. Así que las emociones y los sentimientos son inevitables. Debemos gozarnos en nuestra adoración. Debemos deleitarnos adorando a nuestro Dios. Además, nuestra denominación a la que nosotros pertenecemos, Filadelfia, es una denominación pentecostal, lo que significa que nosotros somos cristianos pentecostales. ¿Y qué significa ser pentecostales, Nando? Que creemos que los dones siguen vigentes en nuestro presente y que creemos en la manifestación poderosa del Espíritu Santo. Esas son nuestras credenciales como denominación. Somos pentecostales. Pero eso sí, Pastor Neil, siempre nos hemos identificado como pentecostales clásicos o bíblicos, siempre intentando por todos los medios ser lo más bíblicos posibles. ¿Y por qué dices esto ahora, Nando? Porque muchas iglesias pentecostales, y por supuesto mucho más las neopentecostales, se están saliendo del orden bíblico. El problema que viene desarrollándose en estas iglesias pentecostales, y más las neopentecostales, es que ha surgido otro tipo de pentecostés, que son los que enfatizan sus cultos sobre el mover sobrenatural del Espíritu Santo, en sentir emociones internas. Todo su interés se ha convertido en emocionarse. Eso se ha convertido para ellos en lo prioritario. Y preguntamos, ¿es malo eso, Nando? ¿Es malo buscar que el Espíritu Santo se mueva? ¡No! ¡Es buenísimo! Siempre que guarde orden con la palabra de Dios. Amén. Cuando lo bíblico y el orden prioritario de las cosas pasa a un segundo plano, entonces vienen los problemas y vienen los desórdenes en las iglesias. Amén. Cuando se hacen los cultos con la prioridad de sentir y de emocionarnos, nos estamos equivocando en la prioridad, porque ya no es Dios lo prioritario, sino que somos nosotros. Porque cuando en nuestros cultos lo prioritario es hacerlos con la mirada puesta en gozar nosotros, Dios pasa a ocupar un plano secundario. Y eso ya no está bien. Dios siempre tiene que ocupar el primer lugar. Amén. Jesús, y solo Él tiene que ser el protagonista de nuestros cultos. Amén. Cuando el enfoque de nuestros cultos somos nosotros, cuando los importantes somos nosotros, el culto deja de ser cristocéntrico y se convierte en egocéntrico. Y cuando el culto se convierte en egocéntrico, lo importante del culto es que gocemos. Es que salgamos gozando sin importar tanto la administración y la liturgia del culto. Y cuando ocurre esto, dejamos de ser hedonistas hacia Dios y nos convertimos en hedonistas de culto. Y eso ya no está bien. Nuestro gozo ya no es tanto Dios, sino el culto. Y eso ya no está bien. El culto no lo hace Dios para nosotros, lo hacemos nosotros para Él. Amén, amén. Cuando los importantes somos nosotros, la liturgia y la administración están puestas y administradas para que gocemos nosotros. La liturgia y la administración se convierten también en egocéntricas.
y Dios deja de ser el protagonista de nuestros cultos, y vuelvo a repetir que eso ya no está bien. Y lo vuelvo a decir, el importante es Él. Y solo Él tiene que ser el centro de nuestros cultos. He dicho antes que debemos gozarnos en la adoración en nuestros cultos. Pero quiero aprovechar y hacer aquí un punto y aparte para decirles esto. Nuestra adoración no se puede limitar a 1 hora de culto o 1 hora y media de culto. No, nuestra integridad es adoración para Dios. Nuestra fidelidad es adoración para Dios. Nuestro amor por la santidad es adoración para Dios. Así que nuestra adoración tiene que ser un estilo de vida. No solamente en el culto, 24 horas al día, nuestra vida puede estar adorando a Dios. Gloria a Dios. Además, nuestro gozo en Dios, más que sentimental y emocional, debe ser intelectual. Tiene que ser un gozo basado más que en lo que siento, en lo que sé o en el conocimiento. Gozar en saber que en Cristo todos nuestros pecados han sido perdonados. Gozarnos sabiendo que en Cristo soy justificado. Gozarme en saber que Él está siempre conmigo, las 24 horas al día. Gozarme en saber que mi travesía cristiana no peleo solo, que está Él ayudándome, fortaleciéndome, y dándome las victorias en mis batallas diarias. Gozarnos en sabiendo que en Cristo nos espera una bendición eterna. Y saber esto, y lo que es más importante, creerlo, abrazarlo, tiene que producir gozo en nuestro corazón, independientemente de si siento emoción o no siento nada. Gozo en lo que Dios ha hecho y en lo que hará por nosotros. Eso es una adoración, y vivir con el gozo en el Espíritu en nuestros corazones. Amén. Y dicho esto, volvemos al mensaje. El problema de estas nuevas ramas pentecostales, y más, vuelvo a repetir, las neopentecostales, es que han enfocado toda su vida cristiana en gozar en Dios en su tiempo de culto. Es que el culto se ha convertido para ellos, más que en rendir un culto para Dios, en rendir un culto para ellos mismos. Es en sentir algo, es en emocionarse, en sentir cosas. Algo tiene que suceder, algo tengo que sentir. Y ese se ha convertido en el propósito de sus cultos, y por eso se han convertido en hedonistas de culto. Tanto es así que si vemos estas iglesias pentecostales y mucho más las neopentecostales, estas que yo creo que todos las hemos visto, estas iglesias latinoamericanas y alguna española que también hay, por internet yo creo que alguna vez las hemos visto, que son iglesias muy grandes, unos templos maravillosos, pero que las han preparado exclusivamente para eso, para que la gente goce, para que la gente sienta algo, para emocionar. Tantos así que las han llenado de pantallas gigantes de televisión, las han llenado de luces de colores. Hasta hay iglesias que se han permitido el lujo de poner unos aparatos que echan humo para cuando están cantando los salmistas. Los salmistas o los cantantes, más que salmistas, parecen estrellas de cine. Todo esto. Y yo escribí aquí que yo no digo que todo esto sea malo. No digo que sea malo. Lo que estoy diciendo es que cuando se cambia el orden prioritario de las cosas se desordenan. Y la iglesia deja de ser una iglesia bíblica. Cuando los cultos, los importantes somos nosotros, el culto deja de ser bíblico. Aleluya. Cuando en el culto lo importante y lo prioritario es que nosotros gocemos y que nosotros disfrutemos, nos estamos equivocando. Porque dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 11, verso 36, porque de Él, por Él y para Él
son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Pueden dar un fuerte aplauso para Dios, por favor. Yo escribí aquí Él y solo Él debe ser el protagonista de nuestros cultos. Toda la gloria es para Dios. Nosotros, pecadores y malos, Santo. que no merecíamos nada, Él, que siendo bueno, nos miró con ojos de amor y con ojos de misericordia. Así que nosotros debemos venir aquí con la idea de darle toda la gloria a nuestro Dios, de darle a Él toda la adoración. Y si haciendo esto, si dándole a Él toda la gloria, si dándole a Él toda la adoración, si haciendo esto te goza, que debe ser un gozo, ese gozo es bíblico. Gloria. Ese guarda orden con la palabra de Dios. Amén. Ese gozo guarda orden con la enseñanza y con la armonía de la palabra. Gloria a Dios. Escuché una vez a un hermano predicando decir: al culto no se viene a gozar, se viene a recibir la bendición de Dios. El problema, pastor, es que siempre hemos asociado la bendición de Dios con gozar, con recibir buenos sentimientos, con recibir buenas emociones. Pero a veces la bendición de Dios es que te vayas para casa triste. Triste, Nando, ¿por qué nos dices eso? Dios quiere que nos marchemos para casa triste. Sí, porque a veces el Espíritu Santo tiene que venir contristándonos para que dejemos de hacer cosas que no están bien delante de la presencia de Dios. Aleluya. Y cosas que no agradan a Dios. Y tiene que venir el Espíritu Santo contristándote, avisándote que dejes de hacer eso que no está bien y tú sabes que no está bien delante de Dios. Y a veces es lo que necesitamos, eso. Que Dios venga corrigiéndonos. Amén. Que Dios venga exhortándonos. Que Dios venga confrontándonos con su palabra. Amén. Y eso, que Dios haga eso, sin duda es una bendición de Dios. Que lo hace por nuestro bien. Pero claro, esto no nos gusta tanto porque no crea buenos sentimientos, porque no crea buenas emociones, sino más bien todo lo contrario. Cuando la palabra nos confronta, nos exhorta, nos corrige, nos vamos para casa medio frustrados y eso no nos gusta tanto. Pero cuando los cultos están enfocados en que nosotros gocemos y que sintamos buenas emociones, todo lo que hacemos está enfocado en eso. Y la liturgia del culto, esto es importante, y la liturgia del culto y la administración de nuestros cultos también, sin importar si tenemos que sacrificar cosas prioritarias, como es la palabra predicada en nuestros cultos, como ya hacen en muchas iglesias neopentecostales, que la palabra del púlpito ha desaparecido. ¿Y por qué hacen eso, Nando? Porque las emociones y los buenos sentimientos afloran más en el tiempo de alabanza y de adoración que en el tiempo de la palabra predicada. Por eso hay muchas iglesias que ha desaparecido la palabra de sus púlpitos. Prácticamente se dedican a cantar y hacen, no sé, como una orquesta o un concierto de cantantes, y en eso se ha convertido la mayoría de iglesias latinoamericanas. ¿Cuál es el problema de dejar la palabra predicada en un lugar secundario en nuestros cultos? Que todos los que vienen al culto se sentirán bien. ¿Por qué? Porque no habrá palabra de confrontación. No hay palabra que denuncie el pecado. No habrá un llamado al arrepentimiento. No habrá una denuncia de gente que viene al culto y tiene una doble vida. Y llegará a pasar, si no está pasando ya seguramente, como dijo el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, hace más de 200 años, dijo: llegará el día que los pecadores vendrán a las iglesias y se sentirán a gusto y bien en las iglesias. Pecadores que vienen al culto, escuchan las alabanzas, se crea ese ambiente prioritario de gozar en el culto,
ese ambiente de que afloren los sentimientos, las emociones. Y ellos también se emocionan. Ellos también sienten cosas como escalofríos, también se les pone la carne como de gallina. Y creen que eso es una bendición de Dios. Ellos en su mente llegan a una conclusión y dicen: tan mal no me estaré comportando cuando Dios me está bendiciendo, porque creen que eso es una bendición de Dios. Pero lo siento, eso no es una bendición de Dios. Eso son tus emociones humanas. No es una bendición espiritual. ¿Y por qué lo sabes tú, Nando? Porque Dios jamás pasará el pecado por alto. Dios no es cómplice de pecadores. Lo que sí hará Dios es confrontarte para que te arrepientas con la palabra, diciéndote: como no te arrepientas de tus pecados, no vienes conmigo al cielo. Y que Dios te diga eso es una bendición, porque te está dando la oportunidad de que te salves. Pero un llamado al arrepentimiento o una denuncia de pecado normalmente no es causa de buenos sentimientos, más bien todo lo contrario. Pero Dios, más que sintamos buenas emociones y buenos sentimientos, muchas veces quiere que nosotros, los que nos creemos buenos cristianos, muchas veces los que tenemos cargos en las iglesias, los que no faltamos un culto, los que predicamos la palabra del Señor, muchas veces Dios tiene que venir con la palabra confrontándonos también, diciéndonos y recordándonos que el Evangelio no es estar sentados aquí una hora de culto, que el Evangelio es amor, compartir, que el Evangelio es trabajar para Dios, Dios tocándonos y confrontándonos. Muchas veces tiene que venir recordándonos Dios algo que sabemos mucho: el Evangelio es amor. ¿Por qué? Porque muchas veces brilla por su ausencia en las iglesias el amor, la piedad, la bondad, la amistad. Y Dios tiene que venir recordándonos que eso hace falta siempre en las iglesias. El Evangelio no es venir al culto a gozar. Al culto se viene a adorar a Dios y a recibir la bendición de Dios. Y vuelvo a repetir, para que no me malinterpreten, los sentimientos son de Dios. No es malo emocionarse. Lo que es un desorden es que esa sea nuestra motivación de hacer los cultos, el buscar como prioritario emocionarnos. Yo esto lo creo con todo mi corazón lo creo. No se puede sacrificar algo tan importante como la palabra predicada, porque para nosotros lo más importante es el sensacionalismo emocional, y porque nos da la sensación que en el tiempo de adoración y alabanza se mueven más los sentimientos y las emociones. Hay un pasaje en la palabra de Dios, Hechos capítulo 6, verso 1 en adelante, que cuenta más o menos la historia. No se lo leo porque es largo, se lo resumo. Que van donde los apóstoles, unos griegos, y les dicen: a nuestras viudas y huérfanos no los atienden igual que a los hebreos. Y dicen los apóstoles: buscar a 7 que estén llenos del poder del Espíritu Santo, porque no es normal que nosotros perdamos mucho tiempo en esto, sino que nos vamos a dedicar en el ministerio de la palabra y en la oración. Lo que siempre se ha dicho, hermanos, no es más la oración que la palabra, que son dos actividades complementarias de la vida cristiana. No se puede dejar una por la otra, porque si dejamos una, entonces nuestra vida cristiana estará incompleta. Debemos orar y predicar la palabra de Dios. ¿Saben ustedes que el Evangelio significa buenas noticias? Amén. Las buenas noticias son: Jesús es nuestro Salvador. Amén.
En Jesús hay salvación. En Jesús hay esperanza. Y la persona maravillosa de Jesús es mucho más que sentimentalismo. Aleluya. Porque Jesús dijo, si me quieres seguir, coge tu cruz y sígueme. Amén. Y niégate a ti mismo. Y eso, más que crear buenos sentimientos, trae dolor y frustración en este mundo que estamos viviendo. Es más, miren lo que dijo Jesús, Lucas capítulo 9, verso 24. Todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que quiera perder su vida por causa de mí, este la salvará. Esto parece una paradoja difícil de entender. Gano la vida si la pierdo. Qué cosa más extraña, pero esto, sin duda, no trae buenos sentimientos. Esto de perder la vida por Jesús no trae buenas emociones. ¿Y por qué dices esto ahora, Nando? Porque las nuevas iglesias pentecostales y más las neopentecostales han olvidado la predicación de la cruz. Han olvidado la predicación de la abnegación en sus sermones. Enfatizan tanto sus cultos en sentir buenas emociones que no quieren oír hablar de cruz y de abnegación. Pero todos sabemos por la palabra que el Evangelio es cruz y abnegación. Aleluya. La cruz y la abnegación no producen buenos sentimientos en esta vida. No los producen. Pero el conocimiento de saber que si pierdo mi vida aquí, por Él la ganaré para una eternidad con Él, eso sí tiene que producir buenos sentimientos y gozo en el Espíritu. Bendito sea el nombre de Dios. El gozo en el Espíritu es mucho más que sentimentalismo y mucho más que emocionarnos en el culto. Es un gozo que a pesar de las circunstancias está en el corazón porque es producido por Dios. La conclusión de este mensaje, para terminar: mi gozo no es el culto, mi gozo es Dios. Amén. Nuestros cultos siempre tienen que ser cristocéntricos, nunca deben ser egocéntricos. Él y solo Él tiene que ser el importante y el protagonista de nuestros cultos. La liturgia y las administraciones siempre enfocadas en Jesús, no en nosotros. El enfoque de nuestros cultos, adorarle a Él y deleitarnos en esa adoración. La bendición de Dios no siempre es que salgas emocionado de buenos sentimientos. A veces es que te vayas triste para casa y confrontado con su palabra. Pero eso también es una bendición de Dios. Amén. Sin más, que Dios les bendiga. Gloria a Dios.